Buenas, mi nombre es Daniel Lora y le voy a estar hablando sobre los resultados de mi investigación sobre los principios de organización en el diseño. Primero tenemos el concepto general. Estos principios de organización son unas reglas o sugerencias que nos permiten generar composiciones con estructura, estructura que ya tiene años probada, y estas reglas nos ayudan a crear composiciones más visualmente más atractivas dependiendo de aquello que querramos comunicar a la persona, ¿verdad?, que va a disfrutar de nuestra composición. Como primer concepto tenemos el concepto de ritmo. Este es un concepto en el cual se quiere generar una sensación de movimiento a través de una composición bidimensional. Entonces, como regla básica, tenemos que mientras más unidos están los elementos, más movido, más dinámica es la obra, y mientras más grande o más separados estén estos elementos, entonces ya será más lenta. Dependerá mucho de lo que el artista quiera comunicar, de lo que el artista quiera crear. Luego tenemos los puntos focales, que son elementos de la composición, los cuales podemos utilizar para guiar la vista hacia algo en específico. Suele ser una zona donde se concentra, donde convergen los elementos, nuestros módulos, pueden ser figuras, formas, colores. La idea general, la idea principal es una serie de elementos que convergen en aquel lugar, y la mirada suele guiarse hacia allá a través de todos esos objetos. Luego tenemos el contraste. El contraste es un principio fundamental de la composición audiovisual y se basa en la diferencia marcada entre elementos visuales. Suele utilizarse el color, creando colores que tengan contraste entre ellos, para de alguna manera resaltar el objeto que queremos, ¿verdad?, que resalte. El contraste crea una separación distintiva entre estas dos partes, y lo solemos utilizar para agregar profundidad, para agregar realismo y para transmitir una experiencia visual intrigante. Luego tenemos la anomalía. La anomalía es un elemento disonante dentro de una estructura. Para disonar podemos utilizar color, textura, forma y tamaño, o dirección. También se puede utilizar la dirección para crear estos elementos anómalos, y el objetivo que tiene es similar a los puntos focales, guiar nuestra atención hacia ese elemento. Este nos ayuda para eliminar la monotonía en las composiciones muy estructuradas y genera un atractivo visual. Vuelve la composición una composición interesante para la persona que lo está viendo. Luego tenemos el posicionamiento. El posicionamiento de los elementos es la metodología que utilizará el artista para organizar y estructurar la composición. Este posicionamiento le permite al artista crear elementos dentro de su composición o sensaciones como son la profundidad, el orden, el caos, el balance, el desbalance, entre muchas otras. Y la manera en la que colocamos estos elementos nos puede ayudar mucho. Otra que utilizamos mucho es la gravedad también. Mucho la forma, lo que influye es la forma de organizar estos elementos, porque obviamente en una composición bidimensional no tenemos gravedad. Pero con esta colocación sí podemos dar esa sensación. Luego tenemos la convergencia, que es un concepto que se refiere a la tendencia visual natural de seguir las líneas. Esto es algo psicológico ya de la mente humana. Cuando vemos una línea, no importa el punto donde la encontremos, tendemos a seguirla. Entonces, lo que busca esto de convergencia es crear muchas líneas sucesivas que convergen en un solo punto. Entonces, se suele utilizar para ilusiones ópticas o generar la sensación de profundidad. También se puede utilizar cuando queremos atraer la atención de nuestra persona que está expectando nuestra obra hacia un punto focal específico. Luego tenemos los horizontes. Los horizontes son una línea horizontal que marca diferencia entre cielo y tierra, básicamente, o la lejanía o los puntos de fuga
en nuestra composición para generar una sensación de profundidad. Entonces tenemos como parámetros básicos: si la línea de horizonte es baja, nos estamos enfocando en elementos que están en el cielo, y si la línea horizonte es alta, nos estamos enfocando en elementos que están en el suelo o en los elementos que están resaltando de nuestra composición. Como les dije, es para dar profundidad y es muy utilizado. Luego tenemos la regla de los tercios. La regla de los tercios es otra regla de composición, la cual se basa en dividir el marco o nuestra composición en 9 fragmentos, perdón, utilizando 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales equidistantes. Se crean estos 9 cuadrados del mismo tamaño, y lo que sugiere es posicionar nuestros elementos que queremos resaltar en algunos de los puntos de los 4 puntos donde convergen estas líneas. El propósito de esta regla de composición es generar, romper con la monotonía, generar composiciones no simétricas que suelen resultar más atractivas a la vista. Se utiliza mucho en fotografía también. Luego tenemos la regla de los impares. Esta es otra que viene basada en aspectos psicológicos, la cual sugiere que resulta más interesante ver objetos en números impares, como son el 3, el 5, el 7, el 9, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que establece es que, al no ser tan monótona, no ser tan estructurada la composición como es con números pares, 2, 4, 6, 8, son números muy estructurales, sugiere que cuando no es tan estructural, de nuevo, genera este dinamismo en la composición, esta intriga la vuelve interesante, este imbalance se resulta atractivo a la vista y resulta más orgánica, por así decirlo, la experiencia de la persona que está disfrutando de nuestra obra. Bueno, estos serían todos los conceptos que quedaríamos pendientes de ver en la tarea de principio de organización en el diseño. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo hoy, y muchas gracias por ver.